Ahí está. Bueno, repito, así como hicimos este desarrollo, descomponiendo a las tensiones totales en la suma de las tensiones provocadas por el esfuerzo normal más cada una de las flexiones, y este que es el caso más general, el de la flexión compuesta oblicua, bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a poner a las flexiones en función del esfuerzo normal excéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que son las dos formas que dijimos que íbamos a analizar a nuestro problema. Así que la dejamos acá y a un costadito y vamos ya a expresar lo mismo, pero con la única diferencia que ahora me voy a dibujar la misma sección, pero en vez de trabajar con el esfuerzo normal y los momentos, voy a ubicar el centro de presiones en una coordenada positiva, así trabajo con todo positivo, y ahí voy a ubicar el esfuerzo normal en el centro de presión. Muy bien. Ustedes imaginen que esta es la misma sección que antes, por más que no sea exactamente igual, es parecida, así que, muy bien, acá tengo eje Z, eje Y, recuerden que el eje Z coincidía con el eje 2, el eje Y con el eje 1, esto es el origen de coordenadas que coincide con el baricentro de la sección. Tomo acá un diferencial de área. ¿Sí? Entonces este diferencial de área va a tener estas coordenadas. Coordenada Y, coordenada Z, diferencial de área. Muy bien. Y ahora ubico el centro de presiones. El centro de presiones lo voy a ubicar con coordenadas positivas. El centro de presiones no necesariamente tiene que estar dentro del área de la sección. Puede estar por afuera. Lo que sí es pertenece siempre al plano de la sección. Entonces, imaginemos que el centro de presiones lo ubico acá ahora. Y voy a tener estas coordenadas. E sub I y E sub Z. Muy bien, y este es obviamente el centro de presiones. Bien, entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. CP, centro de presiones. E sub I, acá lo hemos puesto mayor a 0, lo mismo que E sub Z, también mayor a 0. ¿Sí? Bien. Las coordenadas con las que estamos trabajando es I mayor a 0, Z mayor a 0, que corresponden con un diferencial de área cualquiera. Bien. Y el esfuerzo normal también mayor a 0. Así estamos exactamente todo con lo mismo. Muy bien. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense, si yo acá tengo el esfuerzo normal, que es saliente del plano del dibujo, me va a producir un momento MI, que va a ser igual a N por E sub Z, ¿no? O sea que MI es igual a N por E sub Z. Ahora, esto es positivo, esto es positivo, esto de acá es positivo. ¿El momento en I cómo me da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces quiere decir que esto va precedido de un signo más. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, en algún lado esto va a fallar.
Así que MZ va a ser igual a N por E sub I. N es positivo, E sub I es positivo. Esto, desde el punto de vista aritmético, también es positivo. Pero el momento en Z, ¿es positivo o es negativo? Es negativo. Tendría Es que meter un menos negativo. ahí. Exactamente, por lo tanto acá da un signo menos. Muy bien. Entonces, las expresiones estas, para Perdón, pasarlas en línea... ¿Cómo, perdón? no, que no vi por qué el momento es negativo. Mira, fíjate. Doy vuelta un poquito la hoja para favorecer lo que hago con la mano, ¿no? Pero fíjate que este P sub Z es saliente del plano del dibujo. No sé si, ahí está, a ver si lo alcanzas a ver con la... Sale del plano del dibujo. Entonces, fíjate que el momento, cuando yo tomo momento de esta fuerza por esta distancia, me da un momento que es negativo, en sentido contrario al semieje positivo. Fíjate si lo puedes ver. Imagínate esta fuerza que sale del dibujo. Hace esto. ¿No? Ah, está bien, gracias. No, era... Bueno, entonces, todo esto en definitiva me queda. Estas expresiones en definitiva me quedan para esta terna como mi más n por e sub z. Con lo cual, e sub z es igual a más mi sobre n. Y después tengo la otra que es mz es igual a menos n por e sub i. Con lo cual, e sub i es igual a menos mz sobre n. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Volvemos a utilizar las mismas expresiones de antes. Las mismas expresiones de antes que son que sigma x total es igual a sigma x debido al esfuerzo normal, más, no Luisito, igual, sigma x debido al momento. Entonces, esto, por lo que nosotros vimos, es sigma x debido al normal, más sigma x debido a mi, más sigma x debido a mz. Y esto acabamos de ver que sigma x total es igual a el esfuerzo normal dividido el área más el momento en I dividido el I sub I por Z menos el momento en Z dividido I sub Z por I. Pero, por lo que acabamos de ver, si yo quiero trabajar con el centro de presiones o con una solicitación normal excéntrica, MI lo tengo que reemplazar por esto y MZ por esto. Por lo tanto me queda que sigma X total es igual a N sobre A más N por E sub Z sobre I sub I por Z más N por E sub I sobre I sub Z por I. ¿Quedó claro? Así que esta es la otra expresión que a nosotros nos va a servir muchísimo, que nos da a las tensiones totales, pero entendiendo a la flexión compuesta como una solicitación normal excéntrica. Perdón un segundo, por favor, un segundo. Muy bien, ahí estamos. Bueno, disculpen. Muy bien, así que esta me queda, es la expresión entendiendo a la flexión compuesta como un esfuerzo normal excéntrico. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Eh?
¿Mm? Ahí está, ahí se ve mejor. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, muy bien. Esto ya está. ¿Qué más me está quedando? Acá me queda, esto está. Esto está. Vamos a ver una serie de propiedades. Esto sí que está faltando. Ahora, esto sí tenemos que ver una serie de propiedades. Esto nos va a venir. No vamos a estudiarlas todas. Mejor dicho, sí las vamos a mencionar a todas, pero no vamos a hacer los desarrollos de todos porque es un poco tedioso y no tiene mucho sentido. Pero sí ustedes la van a tener que conocer porque les va a venir muy bien para, ¿cómo se llama? Para poder resolver los problemas. Así que, es más, las necesitan tener en cuenta para poder entender mucho del problema que nosotros vamos a estar viendo. ¿Sí? Bien. Así que, bueno. ¿Venimos bien hasta acá, chicos? Diez. Sí, todo bien. Bueno. Diez. Y 5. Propiedades. Miren, yo le digo propiedades, pero a veces en mucha bibliografía también le dicen características, ¿sí? Así que no se preocupen tanto por eso, pero simplemente son una serie de características y particularidades que pasa con todo esto. Así que vamos con la primera. Más que con la primera, vamos con esta cosa que queremos destacar y después sí las empezamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces yo tengo de vuelta ahora mi sección, ¿sí? Donde esta es mi línea de fuerzas, donde acá tengo mi centro de presiones, donde tengo acá el eje neutro, perdón, el eje baricéntrico paralelo al eje neutro, y acá tengo sí mi eje neutro. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, las distancias son esta que indicamos acá, vamos a poner acá que este es el baricentro, y este punto, si mal no recuerdo, lo habíamos llamado M. Entonces, acá tenemos esto, esto y esto. Esto lo habíamos denominado E, esto S'. Esto lo denominamos S, esto es S'. Y este ángulo es el que forma la línea de fuerzas con el eje neutro, lo denominamos beta. También tal como lo veníamos denominando hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros habíamos llegado, cuando hicimos la segunda ecuación de equivalencia, que el radio de giro respecto del eje baricéntrico paralelo al eje neutro elevado al cuadrado era igual a menos E' por S'. Pero fíjense que E' es igual a E por el seno de beta. Y S' es igual a S también por el seno de beta. Con lo cual, yo esto lo puedo reemplazar ahí. Así que, ¿qué me queda? Me queda que I sub G E n al cuadrado va a ser igual a E por S por el seno al cuadrado de beta. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, esta expresión, ahora trabajando directamente con la verdadera valor de la excentricidad, me queda que es igual a E por S es igual, perdón, acá me olvidé un menos, a menos I sub G E n al cuadrado sobre seno al cuadrado de beta. ¿Sí? Así que esta es la primera expresión que tenemos que tener en cuenta de esto, que es una otra forma de decir lo mismo que decíamos antes, que centro de presiones y eje neutro se ubican sobre distinto lado o lugar respecto del centro de presiones. ¿Quedó claro? Así que, muy bien.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, sí, estas propiedades y vamos a ver con algo que se denomina posiciones límites. ¿No? Posiciones límites. Bueno, veamos lo siguiente. Caso A.1. Partiendo de esta expresión. ¿Qué pasaría si E tiende a infinito? Es decir, el centro de presiones se me aleja muchísimo de acá de su ubicación respecto del baricentro. Y la otra que vamos a ver, que sería el A.2, es ¿qué pasa si el centro de presiones se ubica sobre el baricentro? O sea, ¿qué pasa si E es igual a 0? ¿No? Bueno, analizamos cada una de estas, ¿les parece? Vamos con el primer caso. E igual a infinito o E tiende a infinito. Muy bien. Si E tiende a infinito, ¿qué pasa con ese? Les pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría con ese? Y si beta no cambia, No, no ese no cambia. tendría que... Pero, Igual, aunque cambie, pero no importa. ¿Qué pasaría? En este caso no va a cambiar, pero ¿qué pasa con ese? tendría que ser a cero, ¿no? Exactamente, ese tiende a 0. O sea que, fíjate, ese que es la distancia medido sobre la línea de fuerzas del eje neutro al baricentro. Y si esto es así, ¿en qué tipo de solicitación estamos cuando el eje neutro es baricéntrico? Flexión simple. Exactamente, muy bien. Entonces estamos en flexión simple. Es decir, que una flexión simple uno la puede entender como un esfuerzo normal aplicado excéntricamente en el infinito. Y vamos ahora con el otro caso. A ver, con el segundo. ¿Qué pasa cuando E es igual a 0? Vamos a hacerlo así, así seguimos el mismo formato que antes. O sea, si E es igual a 0, ¿ese a dónde tiende? ¿A infinito? Exactamente, ese tiende a infinito. O sea que el eje neutro se ubica en el infinito. ¿Sí? Y por lo tanto, el centro de presiones ¿con qué coincide? Si es igual a 0. Con el baricentro. Claro, con el baricentro. Y si el esfuerzo normal está aplicado en el baricentro, ¿en qué tipo de solicitación estamos? Sí, Perdón, no los escuché. axil solicitación. Exactamente, muy bien. En solicitación axial. Muy bien, ahí estamos. Así que esto
es importante de tenerlo en cuenta porque lo que nos está permitiendo saber es que justamente el hecho de estar en estas dos condiciones extremas nos define que siempre vamos a estar entre una solicitación de flexión simple y una de solicitación axial. Cuando el centro de presiones se ubica entre medio de esas dos situaciones, vamos a estar siempre en flexión compuesta. Y recuerden, el eje neutro solamente es baricéntrico en la flexión simple, mientras que en la flexión compuesta nunca es baricéntrico. ¿Quedó claro? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ahora un par de situaciones más, o de características más. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que se conoce como reciprocidad entre centro de presiones y eje neutro. Van a ver esto que es sencillo, así que no tiene nada del otro mundo esto. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Un pequeño dibujo de la misma sección que veníamos trabajando. Vamos a suponer que tengo un eje neutro que pasa, por ejemplo, por acá, donde fíjense, el eje neutro corta al eje Z acá y acá corta al eje Y. Entonces, la coordenada esta donde corta al eje Y, ¿qué va a ser? Va a ser I sub EN. Y donde el eje neutro corta el eje Z, voy a tener la coordenada ZEN. ¿Bien? Entonces, para esto, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, yo voy a tener estas expresiones en definitiva. Voy a tener que sigma X es igual al esfuerzo normal dividido el área más el momento, perdón, no quiero trabajar con el momento ni, sino con NI, N por E sub Z sobre I sub I por Z, más N por I sub I sobre I sub Z por I. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, fíjense, de acá yo puedo sacar factor común N sobre A. ¿Y cómo lo saco? Lo saco de esta manera. N sobre A, y me queda 1 más E sub Z sobre I sub I sobre A por Z más E sub I sobre I sub Z por A, dividido A, perdón, por I. Bien. Esto de acá es el radio de giro RI al cuadrado o I sub I al cuadrado, como ustedes quieran llamarlo. Y esto es lo mismo, pero respecto al eje Z. ¿Bien? Entonces, esto de acá, en definitiva, me queda sigma X es igual a N sobre A sobre 1 más EZ sobre I sub I al cuadrado por Z más E sub I sobre I sub Z al cuadrado por I. Muy bien. Bueno, ahora, si nosotros nos ubicamos sobre el eje neutro, todos los puntos del eje neutro, ¿cómo van a ser las tensiones? ¿Qué les parece?
Mientras me tomo un mate, ustedes piensan y me dicen. A ver. Acá, sobre el eje neutro, ¿cómo van a ser las tensiones? 0. Claro. Recuerden que siempre sobre el eje neutro, tanto las tensiones como las deformaciones son 0. Por lo tanto, esto lo puedo igualar a 0. Si lo igualo a 0, n sobre a desaparece. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 0 es igual a 1 más e sub z sobre i sub i al cuadrado por z más e sub i sobre i sub z al cuadrado por i. ¿Bien? Ahora, fíjense la particularidad de esto. Si yo ahora elijo un punto, elijo como centro de presiones, un punto con coordenadas estas de acá, i sub en y z sub en, z sub en, ¿qué va a hacer? Voy a tener un centro de presiones, un segundito, que va a estar acá. ¿Sí? Que va a tener estas coordenadas, i sub en y z sub en. Entonces, ese va a ser nuestro centro de presiones asterisco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, la pregunta es, si el centro de presiones yo lo ubico ahí, el eje neutro, ¿dónde se va a ubicar? ¿Cómo lo determino? ¿Verdad? ¿Cómo lo determinaría? A ver si me logro entender. Espera, aguantamos un segundito a ver si me logro explicar con lo que les quiero decir. Yo para este eje neutro, SUN, tengo un centro de presiones que se me ubica, por ejemplo, acá. Voy a hacerlo en lila, así queda todo el mismo color. ¿Sí? Donde este es E sub i y este es E sub z. Para este centro de presiones se corresponde con este eje neutro. ¿Sí? O sea que yo en esta expresión pongo E sub z y E sub i. Bien. Y a través de esto, yo puedo determinar, de esto de acá, yo puedo determinar muy fácilmente las ubicaciones de z, en e i sub n. ¿Cómo lo determino? Simple. Fíjense que para determinar i sub n, z es 0. Entonces, si z es igual a 0, me queda que 0 es igual a 1 más e sub i sobre i sub z al cuadrado por i. Por lo tanto, me queda que i sub en es igual a menos i sub z al cuadrado dividido e sub i. Y si i es igual a 0, ¿qué me queda? Me queda lo que se me anula es esto de acá, ahora. Entonces me queda 1 más ez sobre i cuadrado i por z, y después ¿qué me queda? Me queda z sub en es igual a menos 1 sobre i sub i al cuadrado dividido ez. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora elijo como centro de presiones esto, que tiene las coordenadas i sub en y z sub en, ¿cuánto valdrán lo equivalente por donde pasará el eje neutro? A ver. Y valdrán esto, es z de sub i, chicos. Fíjense que si yo estos dos los cambio, digo que acá, ahora el centro de presiones acá no actúa, actúa acá, con estas coordenadas, z, en e i sub n, el eje neutro pasará por estas coordenadas, porque esto de acá se tiene que mantener. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo?
Y me quedará este que será mi eje neutro asterisco. ¿Lo ven o no, chicos? No, ¿podrías No, repetir la esa verdad última parte? Bueno, hasta acá llegamos a esta expresión, ¿se entendió? Que es totalmente genérico. ¿Eh? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, si yo elijo un centro de presiones, que tiene coordenadas EZ y E sub i, para determinar dónde cortan al eje Y y dónde corta el eje Z, digo, bueno, donde corta el eje Y, Z vale 0. Entonces, esta expresión, digo que Z vale 0. Este término se me anula, me quedan estos dos que hice. Y determino Y sub EN. Ahora, para determinar dónde corta al eje Z, tengo que hacer en esta expresión que Y es 0. Entonces, me queda esto de acá y determino ZEN. Y acá determino para este centro de presiones este eje neutro. Bueno, ahora, supongamos que ahora yo tomo un nuevo centro de presiones con estas coordenadas. Por una cuestión de que todo esto, para que se mantenga 0, si acá vale ZEN y acá vale I sub EN, EZ y E sub I tienen que valer esto de acá. Y entonces van a ser las coordenadas donde corta a los ejes Y y Z el eje neutro asterisco que se corresponde con el centro de presiones asterisco. A ver. El centro de presiones, este lila, se corresponde con el eje neutro este. El centro de presiones asterisco se corresponde con el eje neutro asterisco. Bueno, entonces, fíjense. Este centro de presiones tiene coordenadas EZ e sub I. Y obtengo ZEN e I sub EN, que es donde el eje neutro, que se corresponde con el centro de presiones, corta los ejes Y y Z. ¿Sí? Ahora, en esta expresión entran estas dos y entran estas dos. Ahora, si yo utilizo estas dos como coordenadas de un nuevo centro de presiones, estas dos, ¿qué van a ser? Van a ser las coordenadas donde el eje neutro corta a los ejes Y y Z. Es decir, se intercambian los roles. ¿Entendido? Sí, ahora sí. ¿Eh? Es lo mismo, imagínense que yo acá tengo 2 por 3 y acá tengo 4 por 6. Bueno, 2 y 4 son las coordenadas del centro de presiones. Pero si ahora las utilizo como las coordenadas donde corta el eje neutro, acá este va a seguir valiendo 3 y este va a seguir valiendo 6. Entonces, ahí ya me queda todo unívocamente determinado. Lo único que se cambian son los roles. Es decir, utilizo primero a estos dos como coordenada del centro de presiones y a estos dos como donde el eje neutro corta los ejes Y y Z. Ahora, si hago al revés, estos dos como los ejes donde el eje neutro corta a los ejes Y y Z, estos van a ser las coordenadas del centro de presiones. ¿Sí? Es simplemente eso, no tiene mucho más. ¿Está bien? Pero entonces, o sea, vos estás diciendo, bueno, quiero que mi centro de presión esté en este lugar, ¿o no? No estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que existe como... Es decir, yo puedo intercambiar la ubicación de mi centro de presiones y sigo manteniendo la misma validez de esta ecuación. Es decir, yo puedo tener mi centro de presiones acá con las coordenadas EI y E sub Z, bueno, y voy a tener una solicitación. Y voy a tener mi centro de presiones acá y voy a tener este eje neutro. Es un tema de reciprocidad de variables. Es más un tema matemático que un tema por ahí físico, pero yo los puedo intercambiar, eso es lo que tiene de piola. Pero a lo que voy, entonces vos podés decir, podés ubicar el centro de presiones donde quieras y bueno, te va a cambiar el eje neutro también, pero ¿lo puedes hacer o no tiene que ver con...? Sí, me va a cambiar el centro de presiones y obviamente me va a cambiar los signos de las tensiones también.
¿Mm? Los signos de las tensiones también van a cambiar. Es decir, los signos de las tensiones van a cambiar, porque fíjate que acá tendré, por ejemplo, suponte que tengo de acá para acá positivo y de acá para acá tengo negativo, bueno, acá va a pasar al revés, de acá para acá tendré positivo y de acá para acá tendré negativo. Ahí se me cambia un poco. Pero lo que me está queriendo decir es que en esta variable, no variable, en esta expresión, estos dos los puedo intercambiar y estos dos también los puedo intercambiar. Es decir, cambiar los roles, la función que tienen. Por eso se dice que es un problema de reciprocidad entre variables o entre magnitudes. Avancemos un poquito más y vemos, déjalo asentar un poquito, por ahí, porque ahora voy a ir a otro problema similar y por ahí también no los entendés. Pero a ver si con este que viene a continuación puedes entenderlo también, ¿sí? Y cualquier cosa después volvemos. ¿Me dejás? Es mucho más simple de lo que uno por ahí te estás imaginando. No está bien. Déjame avanzar un poquito y veamos, cualquier cosa después retomamos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora un segundo problema de reciprocidad, o una segunda característica de reciprocidad, pero ahora entre el centro de presiones y las tensiones en un punto. A ver. Bueno, vamos a suponer que tengo el centro de presiones ahí con estas coordenadas, E sub I y E sub Z. ¿Está bien? Bueno, tengo el centro de presiones ubicado ahí. Vamos a suponer que sea de tracción y todo, no hay ningún problema. Entonces, la expresión que nos venía gobernando hasta ahora era que las sigma X totales, ahora voy a elegir calcular la tensión en un punto A determinado. Va a ser igual, pero en forma genérica era igual a N sobre A más el esfuerzo normal por E sub Z sobre I sub I por Z más el esfuerzo normal por E sub I sobre I sub Z por I. Ahora, yo esto lo quiero calcular en un punto determinado. EZ y E sub I son estas coordenadas. Vamos a suponer que ese punto es el punto A. Y ese punto A tiene estas coordenadas, Z sub A y sub A. Y vamos a suponer que ese punto es este de acá. Y sub A, Z sub A. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, entonces punto A tiene coordenadas I sub A, Z sub A. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, imaginemos al revés. Imaginemos que ahora elijo este, que es el punto A, elijo a A como centro de presiones. ¿Sí? Entonces, la expresión esta va a ser esto, va a ser igual a N sobre A más N por EZ, pero EZ es igual a ZA sobre I sub I por Z, más N por I sub I, pero I sub I ahora que es I sub A sobre I sub Z por I, perdón, por I.
Bueno, muy bien. Para que nos vuelva a dar exactamente la misma tensión, para que esto sea igual acá, estas coordenadas, ¿cuáles van a tener que ser? Estas coordenadas Z e Y, ¿cuáles van a ser? Las inversas. Claro, van a ser las coordenadas del centro de presiones. Entonces esta va a ser la coordenada del centro de presión y esta va a ser la coordenada del centro de presión. Entonces, en definitiva, lo que yo estoy haciendo es, si yo esto, bueno, ¿mm? ¿Entendido? Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es intercambiando estas dos variables. Si esta es la coordenada del centro de presiones y ahora la tomo esta, para que exista esta igualdad, tengo que cambiar justamente las variables. Es decir, lo que estoy haciendo es conmutando estas dos. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bueno, eso es nada más. Es decir, lo que yo en definitiva estoy escribiendo es que si la tensión, utilizando al centro de presiones como lugar de aplicación del esfuerzo normal excéntrico, calculo las tensiones en un punto A, va a ser lo mismo numéricamente que utilizar al punto A como centro de presiones y donde ubico el esfuerzo normal y calcular las tensiones al centro de presiones. Eso es lo que me está queriendo decir. ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno. Bueno, vamos ahora a la última propiedad, que es una última reciprocidad entre, es la segunda ahora entre centro de presiones y eje neutro, pero la última de reciprocidades que vamos a ver. Vimos la segunda, la primera, la segunda, vamos a ver ahora la tercera y última, que a su vez es, vamos a denominar C, no, perdón, B, y esto ya es 2C, 13. Así que esto es D. Entre centro de presiones y eje neutro. En realidad es la segunda reciprocidad entre centro de presiones y eje neutro. Muy bien. Bueno. Vamos de vuelta a dibujar. Esta es tal vez la más importante de las otras dos reciprocidades. Las otras dos son reciprocidades más matemáticas. Esta nada más yo se la voy a enunciar. No la vamos a demostrar porque perdemos mucho tiempo y no tiene mucho sentido, pero créanme lo que les voy a decir. Nada más. Bueno, así que...
Ahí está. Bueno, vamos a suponer que yo tengo en una primera situación al centro de presiones acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Y vamos a suponer que quiero desplazar a este centro de presiones a lo largo de esta recta R, que es una recta cualquiera. ¿Mm? Entonces, RR es una recta sobre la cual vamos a desplazar al centro de presiones a lo largo de ella. Vamos a distinguir dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A es el punto en donde RR corta al eje Y. Y B es el punto donde RR corta al eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo ubico el centro de presiones en A, el eje neutro, ¿dónde piensan ustedes que va a estar? ¿Eh? En el eje Y negativo. Exactamente, será paralelo al eje Z, pero estará del lado negativo, ¿no? Entonces, fíjense, esto es fácil de verlo a partir de esta expresión, ¿no? Es decir, fíjense que si sigma x es igual a n sobre a por 1 más e sub z sobre i sub i por z más e sub i sobre i sub z por i, ¿sí? Si esto es igual a 0, es decir, yo me ubico sobre el eje neutro, me queda esta expresión, 1 más ez sobre i sub i por z más e sub i sobre iz por i, igual a 0. Ahora, si el centro de presiones es igual a A tiene coordenadas que van a ser I sub A 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acá sale que, obviamente, al reemplazar acá, como coordenada del centro de presiones, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener 1 más I sub A, no, perdón, 0 sobre I sub I por Z más E sub I, que es I sub A, sobre I sub Z por I. Entonces, este va a ser la coordenada del eje neutro, y esta también. Entonces, esto se me anula, me queda que la coordenada del eje neutro va a ser igual a menos, acá, ahí está, esto. Ahí está, ahora sí, va a ser igual a menos I sub Z al cuadrado sobre I sub A. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto estará en una situación como la siguiente, por ejemplo. Lo dibujo en cualquier lado, porque no me interesa ahora. Este va a ser el eje neutro con centro de presión en A. Y esto será el I sub N. Ahora, si el centro de presiones se ubica en B, que tiene a su vez, ¿qué coordenadas tiene? Va a tener coordenadas 0, ZB. Entonces, esta expresión, ¿cómo me queda? Me queda 1 más EZ, que es ZB, sobre... Esto está mal, discúlpenme, pero esto está mal. No sé por qué acá lo puse... Ahí está. De apurado.
Ahí está. Y acá es I sub z al cuadrado. Bueno, entonces es I al cuadrado z, perdón, I por z sub n más E sub I, que ahora es 0, sobre I sub z al cuadrado por I sub n igual a 0. Esto se va, como antes se fue esta de acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que Zn es igual a menos I al cuadrado I sobre ZB. ¿Mm? O sea que estará en una situación por acá, por ejemplo. Esto es eje neutro cuando el centro de presiones se ubica en B. ¿Mm? Y esto de acá es Zn. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Estos dos se me cortan acá en un punto al cual lo voy a llamar R. ¿Mm? Entonces, fíjense que si el centro de presiones se me desliza sobre esta recta, cuando está en A, tengo este eje neutro. Cuando está en B, tengo este eje neutro. ¿Y qué pasa cuando el centro de presiones se desliza entre A y B? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que se puede demostrar que el eje neutro empieza a rotar alrededor de este punto R, por eso lo puse con la letra R, a través de infinitos puntos que pasan por ahí, de infinitos ejes que pasan por ese punto R, hasta que llega en B. Una vez que llega en B, alcanza ahí. O sea que para todas las situaciones intermedias que voy de A hasta B, voy a tener estos infinitos ejes. Lo voy a dibujar en azul. ¿Mm? Estos son, y lo hago acá, infinitos ejes rotando, ejes neutros, rotando alrededor de R cuando el centro de presiones se desplaza de A hacia B. ¿Sí? Y ustedes me dirán, Luis, ¿para qué sirve esto? Bueno, tengan un poquito de paciencia y ahora en un ratito lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, muy bien. Es una característica que ocurre y de todas estas, bueno, a ver, esta, la de entender, la de las posiciones límites. Estas dos, la B y la C, son muy fáciles de entender, pero la de las posiciones límites y estas son las dos más importantes. Esta, de hecho, es muy importante, como vamos a ver ahora en un ratito más. En lo último que queda de la clase. Muy bien. Bueno. Vamos a ver el último tema. Esto eran propiedades 6, así que ahora vamos a ver 14. Que es el tema de núcleo central. Núcleo central. Bueno. Vamos a ver la siguiente definición. ¿Qué es el núcleo central? El núcleo central es un área del plano de la sección transversal de la barra, tal que, tomada
como lugar de ubicación, lugar de aplicación de infinitos centros de presión, los diagramas de tensiones quedan todos del mismo signo. Perdón, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, es un área del plano de la sección transversal de la barra tal que tomada como lugar de aplicación de los infinitos centros de presión, tal que tomada como lugar de aplicación de los infinitos centros de presión, los diagramas de tensiones quedan todos del mismo signo. Bueno. Esto es una característica de la sección transversal. Esto implica que no depende de las solicitaciones. ¿Entendido? Otra característica es que, por lo que acabamos de ver, el área del núcleo central pertenece al plano de la sección. El núcleo central podrá estar conformado por puntos materiales y o inmateriales. Es decir, que no necesariamente el núcleo central de una sección tiene que estar siempre dentro de, ¿cómo se llama? De la propia sección transversal, ¿está bien? Bueno, por ejemplo, supongamos lo siguiente, miren, para ver un ejemplo concreto de esto, ¿no? Perdón, la segunda que dice, el área... Acá, el área del núcleo pertenece al plano de la sección. Es lo mismo que está en la definición, ¿no? El área del núcleo central pertenece al plano de la sección. ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que concretamente quiere decir esto? Imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo esto, ¿no? En donde mis dos ejes Y y Z son estos. A ver, si yo elijo como eje neutro este que es paralelo al eje Y, por ejemplo, y tangente ahí a la figura,
¿Cómo será el diagrama de tensiones de esto? Acá, en los puntos estos, donde es tangente a la sección, va a valer 0, ¿no es así? Y de acá para allá, tendrá un signo u otro, pero no podrá tener doble signo. ¿Sí? ¿Cómo uno lo traza siempre? Siempre digo, bueno, yo trazo el eje neutro, trazo una paralela al eje neutro, para trazar las tensiones, por los extremos de la sección trazo otra paralela al eje neutro, después acá en forma perpendicular trazo mi eje de referencia, que es perpendicular al eje neutro. Este es mi eje de referencia. Y el diagrama de tensiones será algo como esto, por ejemplo. Fíjense que ahí todo este diagrama, ya sea positivo o negativo, quedó todo el mismo signo. Porque justamente en el eje neutro las tensiones son 0. Entonces, de un lado tiene un signo, del otro lado de ese eje neutro tiene otro signo. Entonces, lo que quiero hacer es buscar para este eje neutro cuál es el centro de presiones. ¿Sí? Entonces, fíjense que en definitiva yo voy a poder trazar infinitos ejes neutros, ¿sí? Y me voy a ir conformando, a medida que trazo estos infinitos, los infinitos puntos que se corresponden con todos estos ejes neutros que son tangentes a la sección, y determino lo que se denomina área o superficie del núcleo central. ¿Se entiende? ¿Me expliqué o no? Sí, sí, se entendió. Bien. Ahora, una aclaración. Supónganse que yo hubiera tomado este eje neutro. ¿Cómo sería el diagrama de tensiones? Vamos a ponerlo en verde porque vieron que en el círculo cromático los colores verde y rojo son opuestos, ¿no? Entonces, supongamos que hago esto. ¿Qué hago? Fíjense, acá yo continúo con ese eje neutro, trazo mi eje de referencia, y de vuelta, mi diagrama de tensiones será algo así. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo me alejo? Si yo tomo un eje neutro, por ejemplo, como este. Voy a dibujarlo el azul. Ay, no me va a quedar. Pero bueno, luego me quedo corto, luego acá. ¿Sí? Es la misma sección, ¿eh? Supongamos ahora que yo tomo un eje neutro que es este. Eje neutro 3, por ejemplo. Tomé este que era el 2. No, el 1, que era el 2. Este es el 1. Y tomé el verde que era el 2. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para trazar? Lo mismo, vengo con esto. Por el otro paralelo, trazo eso. Obviamente, mi eje de referencia tengo que trazar las dos paralelas, va a ser este de acá. Y entonces voy a tener que mi diagrama de tensiones va a ser algo como esto. Tendría que cortarlo acá, así que voy a ir así. Y acá el diagrama me queda también todo el mismo signo, pero trapezoidal. A diferencia de este que me queda triangular. Ahora, a medida que yo me vaya alejando, este diagrama se va a parecer cada vez más, va a ser cada vez más trapezoidal. Cuando el eje neutro esté en el infinito, todo esto va a ser constante. ¿Se entiende? Es decir, si yo tomo un eje neutro que se ubique acá, por ejemplo, como el 4, ¿qué es lo que va a pasar? Este lo tengo acá, esto lo tengo acá, esto lo tengo acá, y ahora esto va a pasar así. Así que fíjense cómo es. Cada vez es más trapezoidal hasta que en el infinito el diagrama se hace
totalmente constante, como si fuera solicitación AXIF. ¿Y cómo se hace para trazar el área del núcleo central? Y con esto ya cerramos la clase de hoy. Bueno, lo que tengo que hacer es ir trazando un montón, infinitos ejes neutros tangentes a mi superficie. Y con la aplicación de la expresión anterior, ustedes ahí determinan el centro de presión correspondiente a ese eje neutro. Ahora, el problema es que cuando tengo una figura así, con cualquier sección, esto lleva un montón de trabajo, porque fíjense que tengo infinitos ejes. Pero para las secciones más comunes con las que nosotros vamos a trabajar, con los perfiles, sección rectangular, etcétera, etcétera, eso es bastante más corto porque tengo pocos ¿cómo se llama? Ejes neutros tangentes. Veamos dos casos y con esto cerramos. Miren, supongamos que yo tomo esto de acá. Es una sección rectangular, B por H. Fíjense. Si yo trabajo con este eje neutro, por ejemplo, este eje neutro 1, ¿sí? Y aplico esta expresión, donde el 0 es igual a 1 más E sub z sobre I sub I al cuadrado por z más E sub I sobre I sub z al cuadrado por I, bueno, eligiendo dos puntos del eje neutro, determino los dos puntos del centro de presión. Eso, haciéndolo, esto pues lo van a ver en la práctica, le va a quedar un centro de presiones por acá. Fíjense que me quedan del otro lado. ¿Sí? Si yo tomo este como eje neutro, me va a quedar otro punto que me va a quedar acá. Que va a ser, este es el eje neutro 2 y este es el eje neutro 2. Y este es el centro de presión 2. Si tomo este como eje neutro 3, me va a quedar un punto de este otro lado, acá. Van a ser simétricos, porque la figura es simétrica. Y si tomo este como punto 4, obtengo este que es el centro de presiones 4. Ahora, fíjense que para estos 4 ejes, ¿qué es lo que pasa? Determiné sus 4 centros de presiones. Ahora, cuando voy del eje neutro 1 al eje neutro 2, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener de acá infinitos ejes neutros. Perdón, discúlpeme, eso no es así, está mal. Es así. Es así. Y voy a tener todos estos de acá. Todos estos tangentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué implica? Implica que cuando yo trabajo con todos esos tangentes rotando alrededor de este punto, los centros de presiones se me trasladan de CP1 a CP2. Y acá me queda el límite de la aplicación de la propiedad anterior. Cuando voy de el eje neutro 2, tangente, a través de todos estos ejes neutros tangentes, ¿sí? A N3, CP2 se mueve sobre esta recta, por la propiedad anterior. Y lo mismo pasa cuando voy de N3 a 4 y de N4 a 1. Y entonces este es el área del núcleo central para esta sección. Cualquier punto que se ubique dentro de acá me queda un diagrama de tensiones en el perímetro, o dentro de esta área, el diagrama de tensiones me queda constante. Constante no, perdón, del mismo signo. Si se ubica dentro del núcleo central, me queda trapezoidal. Y si se ubica en el perímetro, me queda triangular. ¿Entendido?
Chicos, Sí, sí, se entendió. bueno. Y si se ubica en el centro, ¿sería el caso límite o no? ¿En el centro dónde? ¿Acá en el baricentro? Sí. ¿Y ahí qué te parece? Si el centro de presiones se ubica en el baricentro, ¿qué te parece a vos? ¿Qué sería? Claro, axil. Solicitación axil. Fíjate que todo el diagrama es rectangular y del mismo signo. Y fíjate además que el eje neutro, ¿dónde se te ubica? En el infinito. Era lo que yo te estaba diciendo acá. A medida que yo me voy alejando, esto cada vez, fíjate que esto es así, pero si yo ahora el eje neutro lo tengo acá, esto se me va cada vez haciendo más vertical, más vertical, más vertical, hasta que es totalmente constante. ¿Quedó claro? Siempre, como característica, esto vamos a anotarlo, como característica, siempre el núcleo central contiene al baricentro de la sección. Siempre. Y puede estar conformado, como le dije antes, por puntos materiales e inmateriales. Rápidamente y cierro. Después esto se lo paso yo limpio y le hago bien la demostración de cómo se determina para que lo tengan. Así que esto no se preocupen. Pero imagínense que tenemos un perfil doble T. Un perfil doble T. Bueno, yo acá tengo 4 ejes neutros tangentes, que son este de acá. Lo único que no hice acá fue 8. Esperen que quiero marcar acá este es el eje Y y este es el eje Z. ¿No? Entonces, si este es el eje neutro 1, el centro de presiones se me ubica acá. Si yo tomo este como eje neutro 3, el centro de presiones se me ubica simétrico acá. Si yo tomo este como eje neutro 2, no tengo más, este sería más que 4, este es el eje neutro 2, el centro de presiones se me ubica acá. Y si tomo este como eje neutro 4, el centro de presiones se me ubica acá. Fíjense que ahora el núcleo central es esto, está conformado por puntos materiales e inmateriales, pero siempre contiene al baricentro de la sección. Siempre contiene al baricentro de la sección. ¿Entendido? Siempre contiene al baricentro de la sección. Así que recuerden que lo que uno va haciendo es, cuando voy de uno para el otro, de acá, ¿qué hago? Bueno, empiezo a girar así, empiezo a girar así, empiezo a girar así, y así sucesivamente. Y por eso se traslada sobre una recta. Por eso estaba el enunciado de esa propiedad que vimos anteriormente. Bueno, estos dos ejercicios después yo se los voy a pasar y se los voy a dar hechos para que lo tengan. Esta es la explicación y viendo esto cuando yo esto se lo subo así, en crudo, pero después le paso la demostración bien de estas distancias, para que ustedes la tengan y bueno, la van a entender sin ningún problema. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, sí, muy, muy claro. Bueno, chicos, ya somos re poquitos, bueno, paramos acá de grabar.